y que es la persona que debe firmar el documento de certificación y de garantía de los anclajes a través de una metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales. Y en esto hicimos mucho énfasis porque la 1409 no es una metodología ni una norma de prueba. Ella misma, la 1409, me está diciendo que busque una metodología aprobada. Y si me está diciendo que busque una metodología aprobada, quiere decir que tengo que ir a buscar por fuera de la 1409 un método de ensayo o de certificación de los puntos de anclaje. ¿Cuál es la metodología que yo voy a buscar? Por eso cuando ustedes escuchan, no, es que están certificados con la 1409, no, no es exactamente porque la 1409 no dice qué carga ni qué tiempo. Usted los tiene que probar. Y si eso no tiene una metodología definida de que usted para certificar ese anclaje tiene que hacer esto, no dice en ninguna parte. Dice, busque una metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales. Entonces, nacionalmente no hay metodologías, internacionalmente existen tres normas. La ANSI Z359.18 de 2017, que es una norma americana, la EN 795 clase A, que es una norma europea, y la norma BS 7883 de 2019, que es una norma británica, es la más reciente. Las tres normas contemplan una metodología de certificación de los anclajes. Entonces, cuando nosotros tenemos un anclaje que tiene la resistencia, una vez lo instalamos, debemos aplicar los criterios de una de estas tres normas para poderlos certificar al 100%. Normalmente, las tres normas tienen definido una carga estática por un tiempo definido. Dependiendo de la norma, unas tienen 12, 13, 14 kilonewton. Dice que se aplique una carga, que la deje un tiempo y que si pasa ese tiempo, tiene un criterio de aceptación o rechazo. Básicamente es lo que dice la norma. Es una norma, la norma tiene unos criterios de prueba muy sencillos que todos los que la lean y las usen la pueden aplicar fácilmente. La norma me dice que le aplique una fuerza que está estipulada en kilogramo, en kilonewton o en libra fuerza. No está estipulada en PSI ni en bares. Muchas personas utilizan equipos de medición para las pruebas de carga que tienen un manómetro en bar y en PSI y hacen una conversión numérica. Esto no es válido ante la resolución 1409 porque la presión es una medida diferente a la fuerza. Y si bien es cierto que una presión la puedo convertir, la norma no me dice que convierta una presión en fuerza. Me está diciendo aplíquele una fuerza. Y cuando usted le dicen aplíquele una fuerza, usted debe medir la fuerza. No debe medir otra cosa. No debe hacer una conversión, porque es la carga específica que me está pidiendo. La norma me está especificando que lo que yo tengo que medir son kilonewton, kilogramo fuerza o libras fuerza. Entonces, se deben tener aparatos específicos que midan en kilonewton, en kilogramo o en libra fuerza. Y quedándome esa medida, yo pueda decir y tener el criterio de aceptación o rechazo. Y además de esto, las tres normas acerca de la certificación de puntos de anclaje me dan un criterio específico y es que los anclajes deben ser removibles para su inspección y mantenimiento. Es decir, que solo se pueden certificar, acorde a esas tres normas, los anclajes que yo pueda quitar y poner. Si no lo puedo quitar, es decir, si está embebido directamente en el concreto, no es certificable. Y si no es certificable por una norma de esas, no es certificable bajo la legislación colombiana, porque no cumple el criterio de, una vez instalados, aplíqueles una metodología conocida. Entonces, como no les puedo aplicar el criterio de certificación por metodología conocida, quiere decir que para yo aplicar ese criterio debo tener anclajes que sean removibles del concreto. Cuando se instalan anclajes en superficies metálicas o en madera, que aquí en Colombia no es muy usado, pero que podría llegar a instalar, el criterio de prueba es diferente. El criterio de certificación es diferente acorde a estas normas, pero para anclajes en concreto en específico, que es donde más se usan, el criterio de aceptación o de rechazo está dado por una prueba de carga. Listo, esto es como para contextualizar lo que vimos en la clase pasada, en el webinar pasado. Ahora vamos a entrar ya en materia a ver lo que compete
a este nuevo webinar o al webinar del día de hoy que nos habla acerca de los otros sistemas de protección contra caídas que existen, los cuales son uno, la línea de vida vertical. Todo lo que yo tengo encerrado en comillas ha sido extractado de la resolución 1409. Dice el artículo 22, número 2, parágrafo D, que las líneas de vida vertical fijas, porque es donde nos vamos a centrar en sistemas fijos, no nos vamos a centrar en sistemas portátiles que también existen y que están contemplados dentro de la resolución colombiana, porque el sistema portátil es considerado como un elemento de protección que yo puedo comprar, yo puedo instalar y yo puedo volver a quitar. Pero las líneas de vida vertical fija tienen una connotación un poco diferente y por eso nos vamos a remitir a ellas. Son sistemas de cable de acero con alma de acero o rieles. Es decir, que las líneas verticales o pueden venir en cable de acero o pueden venir en riel, que debidamente anclados en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical. Las líneas de vida vertical son utilizadas para labores de ascenso y descenso únicamente. No se utilizan para nada más. Es para desplazamiento. Y más que labores de ascenso y descenso, son para desplazamientos hacia arriba o hacia abajo. Listo. Entonces, cuando vienen en riel, normalmente el riel viene fabricado en un aluminio estructural que generalmente lo fabrican en 70-75. Unos fabricantes lo fabrican en T3, otros lo fabrican en T6, que son diferentes grados de dureza. Muchos lo llaman dura aluminio, pero es que el dura aluminio viene de muchas connotaciones y el término técnico real es aluminio estructural. Entonces, dependiendo del fabricante, algunos inclusive lo hacen en 2024 T3, que es un aluminio un poco más flexible que el 70-75, pero menos, está diseñado con unas condiciones de corrosión diferentes. Es menos resistente a la corrosión que el 70-75. Entonces, el riel es un perfil de aluminio estructural que ha sido desarrollado por un fabricante y que ha sido calculado y que todos esos cálculos lo llevan a crear un carrito de desplazamiento que hace las veces de freno y que lo anclan en diferentes puntos. Y ese riel lo anclan por la parte de atrás con un sistema que no es infinitamente rígido, es decir, que ante un impacto se mueve un poco para poder proteger el mismo riel en caso de un eventual impacto. Porque si fuera infinitamente rígido, la estructura sufriría, la escalera sufriría y la persona sufriría digamos, un impacto más fuerte. Pero cuando tiene un sistema, no es exactamente deformable, pero sí es un sistema, lo podemos considerar como un sistema que se deforma un poco, absorbe energía y esa absorción de energía amortigua un poco el impacto, protegiendo la línea de vida, protegiendo la escalera y protegiendo la persona en el impacto que recibe. Y las de cable, pues normalmente llevan un poste superior, un poste inferior y vienen diseñadas con un cable de acero. Algunos lo ponen de acero rígido de 1x19, otros lo ponen de acero semiflexible de 7x7 y otros de acero flexible completo de 7x19. La norma no especifica qué tipo de cable debe llevar, simplemente dice que debe llevar un cable de acero con alma de acero. De hecho, muchos fabricantes los he visto que lo ponen en acero galvanizado. Sin embargo, vienen las recomendaciones de la experiencia y es que cuando se trabaja a intemperie nunca se deben utilizar líneas de vida en cable que tengan cables galvanizados porque se oxidan. Siempre lo mejor será, cada vez que se trabaja a la intemperie, trabajar o con aluminio estructural o con acero inoxidable. Si usted trabaja en el interior, entonces usted puede trabajar con acero galvanizado, acero zincado. Lo mismo sucede con los puntos de anclaje. Si usted trabaja en el exterior, lo más recomendado es que trabaje en acero inoxidable del punto, porque por material el punto puede tener 40 años de vida útil, mientras que el acero zincado tiene 5 o 10 años de vida útil. ¿Listo? Eso es como la condición general
que deberíamos tener en cuenta a la hora de verificar un sistema de protección contra caída. Ahora, ¿qué más nos dice la resolución 1409? Que debe ser instalada en escalera vertical que supere una altura de 4,50 sobre el nivel inferior. Es decir, que cuando la escalera no tiene más de 4,50, es decir, la escalera puede ser de 4 metros, de 3,50, no es necesario ponerle una línea de vida. Ahora, ¿se le puede poner una línea de vida? Sí, eso depende mucho de la operación que usted realice con esa escalera. Por ejemplo, perdón, si usted en esa escalera tiene que subir 10 veces al día y el operario 10 veces al día tiene que utilizar su eslinga con gancho para subir, es una labor muy desgastante. Y lo mejor sería poner una línea de vida en cable o en riel donde yo solo me conecto un freno al arnés y puedo subir con libertad. Y no tengo que utilizar más equipos, no peso más, no tengo más maniobrabilidad en las manos. Entonces depende mucho, pero que sea obligatorio de 4,50 hacia arriba. Hay un tema aquí sobre las escaleras que nos han preguntado mucho acá en la empresa y es acerca de la escalera certificada. Si ustedes leen la resolución 1409, la resolución en ninguna parte dice que la escalera tenga que ser certificada. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes, cuando hacen sus líneas de vida, las hacen basadas en las especificaciones de las escaleras certificadas o que cumplan por lo menos con una certificación. Las escaleras normalmente vienen de 30 centímetros de paso, de 42 centímetros de ancho, vienen en mínimo un eje de 5 octavos y vienen ancladas a la estructura. La resolución 1409 lo único que me pide es que yo verifique como ingeniero o la persona que va a instalar verifique si la escalera le puede soportar un impacto. Es lo único que usted tiene que verificar cuando va a realizar la instalación. Pero no me piden exactamente que tiene que ser certificada. Lo que sí recomendamos nosotros es que traten de que las escaleras al menos cumplan con los criterios de una norma. Así no estén certificadas porque, de hecho, aquí en Colombia, que le instalen una escalera tipo gato y se la certifiquen es imposible. Le pueden vender una escalera que esté instalada bajo los parámetros de una norma, porque aquí no hay un ente certificador de escaleras como tal, por lo menos de las instaladas en sitio. Otras cosas muy diferentes son las escaleras de extensión, las escaleras que de peldaños de esas, o las que se doblan, que son las de tijera, que sí tienen una norma y sí pueden ser certificadas. Pero las que usted fabrica en su empresa para subir de un nivel a otro, para llegar a la cubierta, no es una escalera que le haga un taller y se la pueda certificar como tal. La única manera en que se la podrían certificar es, uno, fabricándoselas con o de acuerdo con la norma, y dos, dándole un cálculo estructural. No, no habría otra forma que se la pudieran certificar. Lo otro que hay que tener en cuenta a la hora de instalar las líneas de vida vertical es algo que mucha gente llama el guardacuerpos o el guardahombre, que es la rejilla que le ponen a las escaleras, la cual ya por OSHA no está contemplada como un sistema de protección contra caídas y que no debe ser instalado en escaleras que superen los 4,50, debido a que la escalera de 4,50 necesita una línea de vida obligatoria. Al necesitar la línea de vida, ese guardahombres estorba ante un eventual rescate que haya que hacer. De hecho, en Pacific Rubiales no, en Petrominerales, en Vista Hermosa, en un campo que estuvimos instalando una línea de vida, resulta que esos tanques de almacenamiento de petróleo normalmente los venden con esos guardahombres o guardacuerpos, como ustedes lo conozcan, e instalamos una línea de vida y no nos dejaron cortar el guardacuerpo, porque eso venía con el tanque y pues era parte del fabricante. Mm, instalamos la línea de vida y al otro día de haberla instalado, la impactaron. Alguien se cayó y la impactó. Y esa persona tocó rescatarla porque quedó inconsciente. ¿Y qué tocó hacer para poderla rescatar? Cortar el guardahombre primero, porque a otra persona le era imposible hacer una maniobra de rescate
con esa rejilla estorbando. Entonces, la norma ya no exige que le pongan guardacuerpos a las escaleras. Antiguamente, la OSHA sí decía que las escaleras debían tener ese guardacuerpo. Ahora la OSHA cambió y la OSHA no contempla la puesta de guardacuerpo, pues ya está demostrado y comprobado a través de muchos ensayos de laboratorio que ese guardacuerpo, en vez de servir de sistema de protección, puede causar un accidente mayor donde una persona en una caída se enrede con eso. Puede generar un daño mayor. Listo. Entonces, escalera de 4,50, línea de vida vertical obligatoria. Obligatoria, no es opcional, es obligatoria de acuerdo a la resolución colombiana. Si tiene de 4,50 hacia abajo, es opcional. Sin embargo, les recomiendo como empresa que la instalen si la labor es periódica. Listo. Lo otro que dice la resolución colombiana es que deben tener un absorbedor de impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. Y esta parte es muy importante que ustedes la observen debido a que a Colombia, como se ha permeado tanto el mercado internacional, al igual que los anclajes, como lo expliqué en el webinar pasado, llegan muchas líneas de vida que cumplen una normatividad extranjera, pero que no tienen estos criterios que tiene la 1409. Nosotros no nos interesa que la línea de vida cumpla la N353.1. Eso no nos interesa. Nos interesa que tenga estos criterios de la resolución 1409. Entonces, hay unas líneas de vida que se consiguen, como la que ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas, que tiene un absorbedor de energía, y ese absorbedor de energía, que es esa parte roja o rosada o naranjada, como ustedes la ven, que es como un caucho, ese es el absorbedor de energía, y de ahí viene ponchado y viene soportado el cable, y es lo que me dice la resolución 1409, que debe tener un absorbedor en la parte superior. Si ustedes ven a mano derecha, ustedes podrán ver que hay un poste de anclaje con como con una horquilla donde ponchan el cable, y el absorbedor de energía está integrado al freno y no a la línea de vida. La del lado izquierdo cumple una normativa americana que es la ANSI Z359.16, nueva, que tiene los mismos criterios, o digamos más bien la resolución colombiana, que es una copia de la ANSI Z359.1 original, tiene esos criterios. La punto 16 ya especificaron los criterios de la línea de vida, entonces digamos que es una copia, es muy similar. Y la del lado derecho cumple la normatividad europea EN353.1. Ahora, como la norma EN353.1 no dice dónde debe llevar el absorbedor, la mayoría de los fabricantes lo ponen en el freno, aunque hay algunas líneas de vida verticales que vienen europeas con EN353.1 que tienen el absorbedor en la parte superior, integrado con la línea, no con el freno. Ahora ustedes me preguntan, venga, pero mi línea de vida tiene que cumplir alguna de esas dos normas. La respuesta exacta, partiendo de la resolución 1409, es no. No tiene que cumplir ninguna de las dos normas. Sin embargo, vamos a hacer una claridad que hicimos con los anclajes certificados y que vamos a hacer con las líneas de vida horizontales y con todos los equipos, y es, usted podría llegar a fabricar una línea de vida vertical basándose en estos criterios. Sí, sí la puede fabricar. De hecho, las hemos visto en muchas partes donde hemos ido, fabricadas aquí en Colombia y certificadas con un cálculo estructural. ¿Es válido ante la 1409? Sí. ¿Cuál es la diferencia de una línea de vida fabricada por nosotros a una línea de vida que viene certificada por un fabricante? La diferencia es una, y es la fundamental. La línea de vida que puede fabricar una persona aquí, un ingeniero que tenga experiencia en cálculo y que sepa de esto, es que él la tiene que diseñar y la calcula. Y con eso tiene su criterio de aceptación, acorde a la 1409. Sin embargo, la diferencia adicional con las líneas de vida que vienen de fabricantes es que ellos las diseñan, las calculan
y las prueban. Y cuando las prueban, fuera de que las prueban, llaman a un ente certificador y le dice, vea, yo esto ya lo probé bajo esta norma, certifíquemela. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene más confiabilidad? ¿Una línea de vida que hago yo o una línea de vida que tiene o que hace un fabricante que ya la probó? La mía no la he probado y no la puedo probar. No hay ninguna norma de prueba de una línea de vida vertical. Como nos decían por allá en un sitio, no, es que hay que colgarle una masa de 100 kilos al freno y soltarlo. Usted lo suelta, impactó el absorbedor de energía, cambie, porque eso no viene diseñado para que usted la impacte y la siga usando. Ningún sistema de protección contra caídas bajo la resolución 1409 y en general bajo ninguna norma internacional, después de un impacto se puede seguir usando sin una inspección previa por parte de personal avalado por los fabricantes o personal calificado según sea el caso. Entonces, no se pueden probar, pero los fabricantes sí prueban y destruyen varias. Y como tienen una metodología en el proceso, un proceso estandarizado, pues una vez que la certifican, la fabrican en serie y entonces ya tiene su línea de vida. ¿Es más costosa la línea de vida del fabricante? Sí, es más costosa, pero es mucho más confiable. Es mucho más confiable. A veces nosotros aquí en Colombia optamos por lo más económico porque es que la línea suya vale 2.800.000, 3 millones de pesos y la de fulanito me vale 1,5 millones, la mitad. Pues claro, es que fulanito de tal no tuvo que hacer la inversión que hace el fabricante para poder certificar su línea de vida, porque la certificación de una línea vale muchos, muchos millones si usted quiere hacerlo. Vale mucho dinero. Las pruebas valen una plata, la certificación vale un dinero muy largo. Entonces, como él ya le invirtió, pues obviamente ese dinero tiene que ser recuperado, pero la diferencia y la ventaja está en que es un sistema más confiable, porque no hay nada más confiable que lo que ya se probó. Es el sistema más confiable. Además, que cuando usted como instalador instala una línea de vida de un fabricante y usted está respaldado por el fabricante porque el fabricante lo entrenó y le dijo, sí, usted me puede instalar mis sistemas, pues hay un respaldo detrás de usted. Cuando usted la diseña y la instala, usted no tiene ningún respaldo, es usted. ¿Y basado en qué? En sus números, y puede que venga un ingeniero con más experiencia y le refute sus números, y hasta ahí quedó el asunto. Tiene todas las de perder. Listo, entonces tengan en cuenta eso. Yo siempre, como ingeniero y nosotros como empresa, siempre vamos a recomendar que busquen sistemas que sean certificados por un fabricante y no fabricados por una persona o por un ingeniero, sino por un fabricante que tenga una certificación bajo una norma, sea la europea, sea la americana, no importa. Califíquese con uno de esos fabricantes e instale sistemas de trabajo naturas que sean completamente confiables. Listo. ¿Qué más me dice de la línea de vida vertical la resolución 1409? Que serán diseñadas por una persona calificada. Por eso muchos en Colombia las diseñan. Deben ser instaladas por una persona avalada por el fabricante o por la persona calificada. ¿Sí ven? Ya la 1409 me dice, si yo soy calificado y la diseñé, pues la instalo yo. O debo estar avalado por el fabricante. Y este aval es muy importante. Es muy importante. No instalen líneas de vida para los cuales no están avalados. Porque los fabricantes en general le venden al que le compra. Nosotros conocemos muchas marcas de líneas de vida y en general los fabricantes le venden la línea de vida porque la función de ellos es vender. Si usted instala y no está entrenado y no está avalado por ellos, usted es el que tiene toda la responsabilidad, porque cuando ellos entrenan a las personas para instalar, le dicen todos los criterios y parámetros de sus sistemas, le explican la resistencia, le explican cómo lo fabricaron, le explican cómo lo deben instalar, si tienen que torquearlo, si es con una llave de impacto, si eso no importa, si es una ponchadora, cuántos ponches le tiene que hacer, cada distancia cuánto, para que eso no falle, si le tiene que hacer una prueba, si no le tiene que hacer una prueba al ponchado, etcétera, etcétera. O sea, cada uno da unos criterios de diseño diferentes que en el caso de un accidente es donde viene a relucir. Cuando usted es entrenado, pues usted instaló con una metodología que le enseñaron
y van a revisar y está exactamente como le dijo el fabricante. Eso no debería por qué fallar. Normalmente cuando se instalan líneas de vida de un fabricante por una persona autorizada o avalada, generalmente no falla. Nunca he visto uno que falle. O sea, los sistemas se impactan, pero sostienen la persona, no falla. Listo, para que tengan ese pequeño criterio en cuenta. Listo. Freno para línea de vida vertical fija. El freno para la línea de vida vertical fija, dice la resolución 1409, que debe ser compatible con el diseño, diámetro de la línea de vida vertical y para su conexión al arnés debe contar con un gancho de doble seguro o un mosquetón de cierre automático con resistencia de 5.000 libras. Compatible es la palabra mágica, compatible. ¿Qué quiere decir compatible? Que si yo instalo una línea de vida vertical con un cable de 8 milímetros de diámetro o de 5,16, el freno debe ser para un cable de 5,16. Que si yo instalo una línea con cable de 3 octavos, el freno debe ser para cable de 3 octavos. Normalmente esos son los dos tipos de cable que se utilizan en línea de vida porque la mayoría de los frenos que conocemos, por lo menos, por no decirles que todos, porque no me atrevería a asegurarlo, vienen diseñados o para cable de 5,16 o para cable de 3 octavos. No necesita más resistencia porque un cable en acero inoxidable de 5,16 puede llegar a soportar 8.000 kilos. Entonces, no necesita más. Algunos soportan 9.000, depende de la constitución que tenga interna del cable, pueden soportar un poco más. Entonces, vienen o de 5,16 o de 3 octavos. Y el freno tiene que ser compatible. O sea, esto es tan importante, que lo mejor siempre será que cuando usted compre la línea de vida, le compre el freno incluido al que se le está. Y no compre el freno por aparte, para que no le vaya a pasar esto. Si ustedes miran esta fotografía y la miran con detenimiento, para los que conocen un poco de equipos, ¿alguien me puede decir ese freno qué es? Ese freno que está instalado ahí. De pronto alguno sabe que ese freno, ¿qué tipo de freno es? Es un freno para cuerda y se lo pusieron a un cable. Los frenos de cable son totalmente diferentes. Este freno que ustedes ven aquí encerrado, que está pegado a este mosquetón, como lo dice la norma, y al arnés, este freno es un freno de cuerda y se lo pusieron a un cable. Y vea, curiosamente, cuando estaba preparando este webinar, una persona de las que tengo en mi lista de contactos subió una fotografía así. Y me disculpa si la persona está presente, simplemente por eso oculté la identidad, pero ahí mismo cogí esa foto, porque ese error es muy común. Ese error es muy común. Nosotros hemos ido a sitios donde nos han llamado a hacer capacitaciones y nos dicen, vea, pero es que el freno no le sirve a esa línea. Y cuando vamos a ver, exactamente tienen lo mismo. Tienen frenos de cuerda para cables. ¿Por qué? Porque la persona cuando pide el freno y lo compra aparte, dice, ay, venga, necesito un freno para línea de vida, pero no especifica qué tipo de línea de vida. Entonces, normalmente cuando usted lo llaman como, usted como vendedor y le dicen, venga, necesito un freno para línea de vida, usted se imagina, es el freno de cuerda. Y usted le vende un freno de cuerda de 13 a 16 milímetros, que son las cuerdas o los diámetros de las líneas de vida en cuerda que exige la 1409. Entonces, usted le vende eso y cuando uno se pone a mirar, pues claro, está el error. Y es un error más común de lo que uno pensaría. Por eso siempre será mejor que el freno se lo compremos a la persona que nos instale la línea de vida, o si lo vamos a comprar por aparte, verificar muy bien qué es lo que estamos comprando. Los frenos siempre deben venir certificados. Si vienen certificados, normalmente el freno solo tiene
la máxima de tensión de caídas ocurre a 60 centímetros, lo que minimiza la fuerza de impacto por debajo de 1800 libras, que es la máxima fuerza de detención. De hecho, normalmente siempre es a la mitad, vienen calculados con 60 centímetros para que impacte entre 8 y 12 kilonewtons. Y eso es todo. Entonces, mucho cuidado a la hora de comprar los frenos y de instalar los frenos para líneas de vida, para que no vayamos a cometer este tipo de errores a la hora de la compatibilidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, tenemos que las líneas de vida verticales, entonces, deben tener una resistencia de 3.600 libras. Todos los sistemas de protección contra caídas, acorde a la resolución 1409, deben tener el doble de la fuerza máxima de detención, que siempre será 3.600 libras, porque la máxima fuerza de detención son 1.800 libras. Todos deben estar calculados con 3.600. La línea de vida vertical es de uso de una persona simultánea, siempre. No solo por la resistencia de la línea, sino por seguridad. Una escalera vertical tipo gato solo se debe subir una persona a la vez. Cuando la persona llegó y se paró en un descanso o llegó al final, sube la otra persona. Antes no. Ahora, si se van a subir 5 personas, usted debería tener 5 frenos para la línea de vida. No es que el de arriba le tiró el freno al de abajo para que baje. No, porque el freno de hecho no baja. Usted lo suelta y el freno se frena a 60 centímetros. O a veces hasta menos. Entonces, ni lo vas a instalar y se lo va a tirar así. ¡Cójalo! No, eso no sucede. Si usted tiene una operación de varias personas, debe tener varios frenos compatibles. Cada persona debe tener sus elementos de protección personal. Es como si yo llegara arriba y me quito el arnés y se lo tiro al de abajo para que el de abajo se pueda subir. No tiene sentido. Listo. Entonces, debe tener un absorbedor de energía en la parte superior. Siempre, siempre. Si ustedes ven una línea de vida que no tiene un absorbedor, esa línea no cumple con la 1409. Deben instalar en escaleras mayores a 4.5 metros como mínimo. Es decir, si ven una escalera más alta y no la tiene, no está cumpliendo. Si la ven más bajita y no tiene, no pasa nada. El cable debe ser de acero. Le recomendamos que sea de acero inoxidable cuando es en exterior. Normalmente de 5,16 milímetros, de 5,16 o de 8 milímetros, que es el más común, es donde más encuentra uno freno. Y el freno debe ser completamente compatible. Este es como el resumen de lo que tenemos alrededor de la 1409 acerca de las líneas de vida verticales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Bueno, entonces vamos a seguir. Por favor, si alguien tiene dudas, me habla porque no estoy viendo el chat, no puedo verlo en ese momento. Prefiero que prenda el micrófono y me pregunte. Vamos a seguir acá. Ahora, línea de vida horizontal. También vamos a enfocarnos en las líneas de vida horizontal que son fijas. Son usadas para desplazamiento. Son usadas para desplazamiento en plano horizontal o inclinado y nunca para desplazamiento vertical. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las líneas de vida horizontal no son diseñadas para usted hacer trabajos en descenso, ni son diseñadas para usted subir por una escalera. Las líneas de vida horizontal son diseñadas para desplazamientos horizontales o para desplazamientos en plano inclinado. Según la resolución 1409, son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una estructura fabricadas en cable de acero o rieles. Es decir, que la 1409 también me da, al igual que las líneas de vida verticales, la misma opción de que sean fabricadas o en cable o en riel. Las líneas de vida tipo riel tienen las mismas características de la línea de vida vertical,
son un riel extruido en aluminio estructural que van fijadas de diferentes maneras a un sistema de placas para fijación en cubierta, sea metálica o sea el tipo de cubierta que sea. Aquí la diferencia es el riel y el cable, porque el sistema de fijación normalmente es igual, sea para riel o sea para cable. Verticales como horizontales siempre serán en cable. ¿Por qué son más usadas? Pues porque son más económicas. Una línea de vida en acero estructural, en aluminio estructural o en riel tiende a ser supremamente costosa. Tiende a ser supremamente costosa. Por eso la línea de vida en cable tiene toda la especificación, la resistencia y cumple con los criterios, no solo de la normatividad nacional, sino de la normatividad internacional y por eso es la más aplicable de todas. Listo. En Riel hay una aplicación que no menciona, de hecho las líneas de vida horizontal en Riel no las menciona mucho la resolución 1409 solo las menciona, pero aquí vamos a hacer una aclaración. ¿Alguien necesita Redmi? ¿Quién es Redmi? Buenas, hablas con Sí, Andrés. Andrés, ¿qué tal? Yo te hago una preguntita. Cuando decís las líneas de vida con puntos de ancla de resistencia de 3.600 libras, Sí. la norma dice específicamente que esos anclajes tienen que ser de 5.000 para líneas de vida sean verticales fijas o horizontales. No, no lo dice. Exactamente no No, lo dice. No, no está escrito. eh, te Ya les leo. voy a colocar aquí en la parte. Ya les voy a colocar Eso en la no, parte aquí que dice la resolución. Dice literalmente deben tener el doble de la máxima fuerza de detención. Es lo que dice la resolución sí, 1409. los puntos de anclaje sí, pero cuando miras detenidamente la de líneas de vida, dice ser No, por eso. instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras por persona conectada. Eso es en las líneas de vida portátiles, donde está esa definición, no en las fijas. Eh, Listo, pues para dice que le des líneas una de vida. mirada. No, claro, dale, no hay problema. No, no, o sea, no, no hay problema con eso, porque cuando tú miras la definición del anclaje, bueno, voy a hacer una claridad también aquí. La resolución 1409 tiene muchas contrariedades. Esto creo que todos los que hemos trabajado con las normas sabemos que tiene muchas contrariedades y muchos vacíos, sobre todo vacíos. Cuando tú miras la definición de anclaje como tal certificado, dice que debe cumplir 3.600 libras cuando es diseñado por persona calificada. Y cuando dan la Sí, definición de línea de vida, también te dicen persona calificada. O sea que un anclaje por persona calificada debe resistir siempre 3.600 libras. Y cuando no es calificada, 5.000. sí, pero eso es para el Es el diseño. criterio general. Es el criterio general. Es el criterio general. 3.600 por persona calificada, 5.000 por persona no calificada, porque las líneas de vida verticales no las vas a probar. Listo, entonces, en el caso de que vamos a trabajar colgados, el anclaje puede tener 3.600 libras y fue diseñado por persona. Sí, sí, Pero en el caso de sí, la escalera, si lo haces perfectamente. para 3.600, en la parte de línea de vida propiamente dice que tiene que ser 5.000. Estarías entrando vos con una resistencia inferior a la que pide la norma. No, 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 no lo veo así porque específicamente siempre me dicen el doble de la fuerza máxima de detención. Y así vienen certificadas todas las líneas de vida, con el doble de la fuerza máxima de detención. Listo. Siempre vienen certificadas, porque es que mira, eh, el cuerpo humano resiste 1.800 libras de impacto. Es la Sí, fuerza máxima de detención. Y siempre piden un factor 2 de seguridad en los criterios de diseño. sí. Y 2 es 3.600 libras. Siempre. Sí, no, eso lo tengo claro. La cosa es que la norma propiamente en la parte de líneas de vida, sean fijas o fijas o portátiles, dice que tiene que ser instalada con puntos de ancla que soporten al menos 5.000. O sea, textualmente la norma lo dice. Entonces, digamos que ahí es donde entraría pues como mi duda, pero no. Si me dices que 3.600 no hay problema. Regálame un segundo, yo te digo una cosa. Regálame un segundo, yo miro aquí.
que aquí tengo la definición exacta y ya lo revisamos. Líneas de vida verticales. Líneas de vida verticales. Entonces, no lo dice solo en las portátiles. Aquí tengo en las portátiles. En las fijas no dice que debe ser de 5.000 libras. Aquí estoy leyendo la resolución. Aquí la tengo abierta y no dice que debe ser de 5.000. Líneas de vida verticales, de todas maneras léelo, dice, es el parágrafo D, en el ítem 1 dice líneas de vida verticales fijas y no dice eso, y en el ítem 2 dice líneas de vida verticales portátiles donde sí dicen 5.000 libras. ¿Listo? Listo. Vale, regálame un segundo, yo se las comparto aquí para que lo miren más fácil. Mira, ¿ves la definición aquí? ¿La están viendo en pantalla? Sí, señor. Líneas de vida verticales son sistemas de cable de acero con alma de acero, cuerdas sintéticas, rieles, que debidamente anclados a un punto superior a la zona de labor protegen al trabajador en su desplazamiento vertical. El sistema de línea de vida vertical debe estar certificado. Las líneas de vida verticales podrán ser fijas o portátiles según necesidad. Cuando hablan de las fijas, dicen que deben ser instaladas en escaleras verticales que superen 4,50, deben tener un absorbedor de impacto en la parte superior para evitar cargar el anclaje, serán diseñadas por una persona calificada y deberán ser instaladas por una persona calificada o persona avalada. Las portátiles dice que deben ser en cable o en cable de acero de diámetro 5,16 o 3 octavos o de cuerda de 3 a 16 que cumplan resistencia mínima de 5.000 libras. ¿Sí ves? No dice la definición que debe ser de 5.000 libras. Ok, sí. En ninguna parte. Listo. Listo. Muchas gracias. Quería hacer la claridad que no dice. Okay. Sí, bueno, vamos a seguir. Vale la aclaración. Muchas gracias de todas maneras. Vale la aclaración. Entonces, la línea de vida horizontal fija, aunque no hablan mucho de este tipo de líneas de vida, que se conoce como una línea de vida overhead o en riel, es muy utilizada. Lo que pasa es que como no está muy descrita en la resolución 1409, uno lo que hace es contemplar la norma internacional donde están descritas, que es la EN 795 clase D. Básicamente, si queremos que una línea de estas cumpla con la resolución colombiana, lo que tenemos que hacer es un cálculo estructural. Nada más, porque no hay ningún otro criterio. Y los elementos y equipos que utilicemos deben ser certificados. Es decir, esto normalmente los que fabrican este tipo de líneas, esto es una viga IP o una viga HEA, ¿sí? Y este sistema, todo ese sistema, digamos, de estructural debe ser calculado. El carro debe ser certificado. Y los sistemas de conexión deben estar certificados. Es lo importante. Y pues hago esta observación aquí porque como en la 1409 no hablan nada de esto, pero sí son muy vistas en el mercado y son muy usadas. Eso es lo importante tener en cuenta. De hecho, algunos fabricantes ponen la estructura y ponen un cable y también es válido. Lo que pasa es que el cable tiende a colgarse un poco más y es mejor la estructura del riel. Porque el absorbedor de energía lo tiene este componente, del cual vamos a hablar al final, que es el retráctil. ¿Listo? Bueno, sigamos aquí. Entonces, según su longitud, se soporta por puntos de anclaje intermedios. Según su longitud. ¿De qué depende la distancia de anclajes intermedios? Esto nos ha preguntado muchas personas, que cada cuánto hay que poner un anclaje intermedio. Y eso depende básicamente de la persona que esté diseñando. La persona que está diseñando de acuerdo a las fuerzas con las que está calculando su sistema es la que debe decir cada cuánto va a poner los sistemas. Ahora, en las líneas de vida horizontal hago el mismo énfasis con el que dicen las líneas de vida vertical, y es que siempre será mejor instalar líneas de vida horizontales que estén diseñadas, calculadas y certificadas por un fabricante. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Muchachos. No, señor. No, señor. Oh, regálenme un segundito que como que se me fue la presentación. Ya volvió. Tenía un pequeño problema aquí técnico, pero ya. Listo. Entonces, los puntos de anclaje intermedio dependen siempre del cálculo. Ahora, cuando vienen certificados por un fabricante, los fabricantes dan diferentes longitudes
dependiendo del fabricante. Hay unos fabricantes que le dicen a usted que los puntos intermedios deben ser cada 8 metros, otros que le dicen cada 12, otros que inclusive le dan cada 15. Eso depende del fabricante o de la persona que calcula. La diferencia, repetimos, con las líneas de vida horizontal que están certificadas por un fabricante es eso, que ellos ya las probaron, les hicieron unas pruebas y trajeron a un ente certificado y le dijeron, vea, mi línea de vida funciona. Con estos postes a tantos metros, hacen las pruebas estáticas, dinámicas, bueno, hay varias pruebas nuevas de hecho, porque ya hay una prueba que es para multiusuarios, donde ya no pueden probar con una masa de 100 kilos como probaban antes, sino que tiene que ser dependiendo del número de personas con que la calculen. Entonces, ya le hicieron todos esos ensayos y siempre será más confiable. Siempre será más confiable, porque de esto sí que se ve. O sea, la gente tiene en la cabeza que una línea de vida es una guaya. No, no, véndame. A nosotros aquí nos llaman en la empresa, nos dicen, necesitamos unos anclajes. Ah, sí, claro. ¿Para qué los van a usar? No, es para ponerle unas guayas. Y uno se queda como pensando si la gente cree que eso es una línea de vida. Por el hecho de tener un anclaje inicial y final certificado, eso es una línea de vida. O sea, puede que los anclajes cumplan y puede que tengan la resistencia, pero el cálculo de la línea, ¿dónde está? O sea, ¿quién calculó la línea, el diámetro del cable, la fuerza del cable, cuánto se iba a elongar el cable? Sí, la fuerza de tensión, bueno, cuánto iban a sufrir los puntos y si con una perforación sí bastaba, cuánto tenían que meter de profundidad al ancla. O sea, es un montón de criterios que hay que tener en cuenta. Por eso siempre es mejor la línea de vida que ya viene por un fabricante. Pero se puede fabricar. O sea, no hay ningún problema si usted es un ingeniero de esos que dicen, no, yo prefiero hacerla, yo la calculo, yo mismo la instalo, no hay problema. Yo respondo, listo. Porque hemos visto mucho de eso. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere sistemas absorbentes de energía. Es decir, que el absorbedor de energía es opcional. Sin embargo, nosotros siempre les vamos a recomendar que las líneas tengan un absorbedor de energía. ¿Por qué? Porque el absorbedor de energía, primero, mitiga la carga de impacto sobre el cuerpo. Segundo, mitiga la carga de impacto sobre la línea. Tercero, mitiga la carga de impacto sobre la estructura. Es decir, que el absorbedor de impacto lo que hace es cuidar los tres componentes del sistema, que son la línea como tal, la estructura donde se instala y usted. Cuida todo porque le disminuye la fuerza de impacto, porque para eso se llama absorbedor de energía. Entonces, siempre les vamos a recomendar que todas las líneas, eso sí, aquí hay que tener en cuenta mucho el criterio de la distancia de claridad a la hora de poner absorbedores de energía, pero esto ya es más de diseño y no vamos a entrar muy en detalle en diseño porque no es el objeto de esta capacitación. Diseño lo dejaremos para otro día. Entonces, siempre es recomendable el absorbedor. Los puntos intermedios dependen del fabricante, también dependen del tipo de estructura. Por ejemplo, cuando son sobre cerchas, muchos fabricantes, la mayoría de los que conozco, ponen los postes cada 12 metros. Pero, por ejemplo, cuando es en cubierta metálica, uno lo colocan cada 8, otros lo colocan cada 10, otros cada 12, otros cada 15, otros cada 18. Depende mucho de cómo hayan certificado la línea de vida, porque no pueden hacerlo sino como lo hayan certificado. Ahora, hay otra cosa importante que hay que observar aquí, que es bueno que ustedes tengan conocimiento para los que no son muy aversados en este tema, y es que las líneas de vida, como la 1409, no exige tampoco que tengan una norma internacional, que en este caso la norma que tienen todas las líneas que vienen certificadas horizontal son la N795, sea clase C o clase D, son las líneas de vida. La 1409 no exige que tenga esa norma. Entonces, muchos fabricantes lo que hacen es fabricar sus líneas de vida acorde a la norma, pero no lo tienen certificado. Es decir, que cada componente de la línea la diseñan y la calculan acorde a lo que exige la norma. Hay unos que inclusive tienen unos laboratorios de prueba y las prueban, pero no la tienen certificada, porque es que la certificación, muchachos, vale mucha plata. La certificación de cualquier producto vale una millonada y a veces las empresas no tienen ese
músculo económico para invertir en esa certificación. Entonces, es válido que la línea de vida esté calculada y cumpla con los parámetros, porque la resolución 1409 no dice que tenga que cumplir la norma, otra norma. Listo. Lo importante es que tenga los criterios de la resolución. Es decir, que puede tener un absorbedor que tiene que estar calculado, que tiene que estar diseñado por una persona calificada, que en este caso la persona calificada es el fabricante. Eso es una persona calificada, lo podríamos definir como persona calificada. Y además de todo, que deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Vea, tanto los anclajes como las líneas de vida verticales, como las líneas de vida horizontales, siempre piden una persona calificada o una persona avalada por el fabricante. Siempre lo van a pedir. Por eso, cuando usted se dedica a esto, si usted tiene una empresa y usted está dedicado a esto y no tiene un ingeniero calificado, necesita conseguirlo, porque es lo que le pide la legislación, es la persona que tiene que firmar. ¿Y cómo sabe usted si es calificado cuando le entregan un documento? Pues porque le tienen que anexar un documento donde certifique que él sí tiene la competencia, sea la hoja de vida, la tarjeta profesional, no sé, o una certificación, porque la norma no especifica una certificación de una empresa que diga que este tipo sí tiene los 2 años de experiencia en cálculo, diseño de materiales, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Es decir, siempre debe haber una persona calificada involucrada en el proceso. No es que la persona calificada tenga que ir allá a apretar los tornillos, ni nada de eso. No. Cuando dicen que debe ser instalada es porque la persona instalada tiene que estar involucrada en el proceso. Esto. Puede ser una persona que esté entrenada, pero la persona calificada es la que tiene el deber de verificar y firmar. Usted verifica y firma. Con un factor de seguridad no menor a 2 en todos sus componentes. Y cuando hablan de un factor de seguridad no menor a 2, esto está escrito en la legislación tal cual, como les digo, así como está lo copio, es porque la fuerza, la máxima fuerza de detención en Colombia, o MAF en sigla americana, es 1800 libras. Es decir, que todos los componentes no pueden estar diseñados a menos de 3600 libras si es para una persona la línea de vida. Si es para más de una persona, tiene que cumplir con otros parámetros de diseño, que no está especificado muy bien en la resolución 1409. Pero 3.600 libras siempre será la detención para una persona. Ahora, no quiere decir que para dos tenga que tener 7.200, porque no funciona de esa manera. Listo. Pero hay que, como les digo, eso ya hace parte de diseño. Ustedes por ahora lo que tienen que observar es que la línea de vida cumpla con estos criterios. Ahora, normalmente las líneas de vida en Colombia siempre se usan para 2 personas y no para más. Nosotros de Europa hemos visto muchas líneas que vienen y le dicen a uno, no, está certificada para 4 personas. Porque es que es muy fácil. En Europa, la EN7, todos los componentes que cumplan con línea de vida horizontal EN795 clase C deben ser certificados inicialmente con EN795 clase A. Y la EN795 clase A les dice que deben cumplir 12 kilonewton todos los componentes. Y para una persona. Y cuando, o sea, que las líneas de vida en Europa están certificadas a 12 kilonewton y no a 16 como en Colombia, que son 3.600 libras. Están certificadas a 12 kilonewton, a 1.200 kilos. Y en Colombia tienen que estar certificadas a 1.600 kilos. Entonces, la norma 16412 creo que es la componente técnico europeo, donde le dice para multiusuarios, le dice que por cada usuario adicional tiene que agregar 100 kilos o 1 kilonewton, como usted lo quiera llamar. Es decir, que ellos dicen 12 kilonewton una persona, 13 kilonewton 2 personas, 14 kilonewton 3 personas, 15 kilonewton 4 personas, y la certifican a 16 como por un factor de seguridad. O sea que 16 kilonewton en Europa es para 4 personas, pero en Colombia es para 1. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, los criterios de las líneas de vida en Colombia al menos deberían cumplir 17 kilonewton para 2 personas, de acuerdo a esa especificación de la norma internacional. Es la fuerza máxima de tensión, el criterio de la norma más 100 kilos o 1 kilonewton de impacto. Listo.
línea de vida horizontal fija. En el diseño de las líneas horizontales se debe asegurar que no supera la resistencia de la estructura. Esto lo dice literalmente, y aunque no lo vamos a hablar muy a profundidad, es muy lógico que si yo voy a instalar una línea de vida en una cubierta, tengo que garantizar que la cubierta resiste. Si la voy a instalar en una cercha, debo garantizar que la cercha resiste. ¿Cómo debo garantizarlo? No diciendo, no, si eso resiste. Esa no es la forma de garantizar. Aquí la única forma de garantizar es con un documento. ¿Y el documento por qué tiene que estar respaldado? Por un cálculo. No hay otra forma. Entonces, cuando usted va a instalar una línea de vida, cuando usted ve una línea de vida instalada en una cubierta, usted debe tener el cálculo de esa cubierta. Sea que la haya entregado la constructora, el que fabricó la cercha, el que fabricó la estructura, pero debe tener ese cálculo. Ahora, si usted la instala sobre concreto, pues usted lo que hace es probar cada punto independiente. Y con eso la certifica que la estructura sí cumple. ¿Con qué? Con el mismo dinamómetro. Listo, entonces, como le dice que no debe ser menor a 2, ahí sí le aplica los 16 kilonewton porque tiene que estar certificado con un factor no menor a 2. Ya la resolución sí le está diciendo que no puede tener menos de 2. Entonces, listo. Esto es como para tener en cuenta eso. Siempre debemos garantizar que la estructura resista. Ahora, es muy importante también tener en cuenta ese término de estructura porque hemos visto empresas que instalan líneas de vida sobre muros de ladrillo. Y los ladrillos no son estructura. No son estructura. La mampostería no es estructural. Hemos visto anclajes certificados instalados en ladrillo. Los ladrillos no son estructura. Estructuras son vigas, columnas, cerchas, o sea, partes metálicas pero estructurales, no una correa. Las correas de los techos tampoco son estructurales. Las cerchas, sí, dependiendo de la cercha. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá, hace unos 3 años, fuimos a unas bodegas que eran muy viejas. Y resulta que las compró una empresa X y querían cambiar toda la cubierta y una vez poner las líneas de vida. Entonces, contrataron una empresa para cambiar la cubierta y a nosotros nos contrataron para poner las líneas de vida. Sin embargo, cuando fuimos a mirar la cercha, hicimos un cálculo y la cercha no cumplía con los parámetros de 3.600 libras. Entonces le dijimos a la empresa que trajeron una empresa de estructura metálica, ellos hicieron sus cálculos, efectivamente verificaron lo que nosotros dijimos, que no cumplía, y tuvieron que hacer un reforzamiento en la estructura antes de poner la línea. Usted no puede decir que eso resiste sin números. Eso no es de ojo, aunque uno con la experiencia sí sabe si resiste o no. Pero cuando usted entrega un documento al final, debe garantizar con un cálculo que eso es cierto, que no se supera la resistencia de la estructura, para que tengan eso en cuenta. El cable a emplear para las líneas de vida horizontales debe ser de acero con alma de acero de diámetro nominal igual o mayor a 5,16. Es decir, que el cable es de 8 milímetros, literalmente. 5,16 es 7,94, es prácticamente 8 milímetros. No hay mucha diferencia. Entonces, siempre debe ser mínimo de eso. No sirven cables de 1/4. ¿Sirven cables de 3/8? Sí. La norma no me dice de ahí para arriba hasta cuánto. Sin embargo, de la misma generalidad, todas las líneas de vida que vienen de fabricantes vienen o de 5,16 o de 3/8. ¿Por qué? Porque las líneas, sobre todo cuando tienen puntos intermedios, vienen con un carrito de acople y ese carrito para pasar y para moverse a través de esa línea de vida, el cable no debe superar eso. Hay personas que colocan el gancho de la eslinga directamente sobre el cable. Eso no es un buen procedimiento, porque el cable es plano, liso, y eso va raspando el cable, y va raspando el cable, y va dañando la eslinga, y va dañando el cable, va dañando, puede que en las primeras veces no se vea, pero con el tiempo
nosotros sí hemos visto un deterioro en las líneas de vida que hemos ido a evaluar que las usan de esa manera. Por eso los cables deben tener un sistema de conexión de las lingas, que normalmente es un carrito de desplazamiento. Todos los fabricantes ponen un carrito de desplazamiento. Aunque no tengo exactamente aquí a la mano una foto, de pronto al final la miramos, todos los fabricantes tienen un carrito de desplazamiento y no se conecta la linga directamente al cable. Es un mal procedimiento. Si la línea de vida horizontal fija es instalada en un ambiente que puede afectarla por corrosión, debe ser fabricada en cable de acero inoxidable. Esto sí lo dice literalmente la norma. En las verticales no lo dicen, los anclajes no lo dicen. Sin embargo, este criterio les sugiero que lo apliquen para todo. Todo lo que esté sujeto a la corrosión, pónganle acero inoxidable. Nosotros hemos instalado anclajes en la costa y siempre los ponemos en acero inoxidable. Y hemos visto empresas que instalan anclajes en acero al carbón cincado, con cincado amarillo, y esa vaina en menos de un año ya tiene óxido. Porque la sal marina, el ambiente, la salinidad del ambiente, corroe eso rápidamente. Acero inoxidable siempre que esté en un ambiente corrosivo. Si está a la intemperie, es un ambiente corrosivo. Acero inoxidable. Y ojalá eso lo apliquen para todo. Listo. Estos son dos líneas de vida horizontales diferentes para que ustedes vean que aunque la norma no especifica, mire, esto es una línea de vida de un fabricante X que está fijada a una estructura, que tiene un anclaje inicial, que tiene un tensor, que deberían tener todas las líneas de vida. Toda línea de vida debería tener un tensor, aunque hay algunas que no les ponen, pero sobre todo las que fabrican. Y cuando las fabrican le ponen un tensor que consiguen ahí en Mundial de Tornillos, que son de los tensores galvanizados que no resisten, que no tienen una resistencia certificada de 3600, que si le ponen 95 octavos de pronto. Y viene un cable que miren que está, no sé si alcanzan a ver, está ponchado, está grafado, no tiene perros. Y a la derecha podrán ver otra línea de vida, entre comillas, que vimos por ahí instalada donde X, que no cumple con ningún criterio de diseño. Primero, el cable, si ustedes lo observan al final, en la parte izquierda de la foto, está negro, porque era un cable galvanizado y estaba corroído. Sí era un cable de 516. Miren la forma en que lo pusieron a el supuesto anclaje, que si yo lo fuera a evaluar, acorde a la resolución 1409, podría cumplir, porque el anclaje es removible. Está pegado con 4 pernos. Es removible, se podía quitar. Si tenía los cálculos y le hiciera la prueba y pasara, podría ser certificado, porque uno lo puede fabricar. Nadie dijo que no. Nadie dice que no se puede fabricar. La 1409 no exige que nada cumpla alguna norma específica. La única norma donde habla de norma que tiene que cumplir es cuando habla de las pruebas de los anclajes. El resto no dice que y ya en la fabricación de equipos, sí, en la fabricación de arneses, de lingas, de todo eso siempre dice que tiene que cumplir con una resistencia y que con normatividad nacional o internacional, pero estos anclajitos podrían llegar a pasar, aunque sé que no pasa. Y miren la forma como amarraron el cable, perdón, le hicieron el ojo con 2 perros ahí. Y bueno, eso es lo que vimos en una empresa donde fuimos y eso era lo que usaban de línea de vida. Una línea de vida de restricción, porque era para llegar a un borde. Sin embargo, los criterios de diseño de línea de vida ahora son muchos. Por ejemplo, los perros ya no están admitidos en las líneas de vida horizontal, siempre tienen que ser ponchadas, debe llevar un guardaojo, el cable tiene que ser en acero inoxidable, debe llevar un tensor, etcétera, etcétera. Pues, pero en Colombia uno ve mucho esto. Esto, muchachos, esto se ve mucho en Colombia, donde uno ve un cable amarrado con perros y esa es la línea de vida. Esa es la línea de vida. Porque a veces la ponen en unos anclajitos que sí sirven y la amarran igual. O sea, le hacen el ojillo y el perro y las únicas que no, que sí he visto que vienen con perro, que no sé, que sí están contempladas dentro de la legislación son las portátiles. Las portátiles sí, porque pues obviamente como son portátiles, vienen para poner en distintas longitudes hasta un máximo y entonces en un lado siempre vienen ponchadas y en el otro lado vienen con un sistema de perros, pero tienen un cable hecho con un ojo donde usted hace con unos perros estructurales certificados que tienen un torque de apriete, etcétera, etcétera, y una distancia mínima a la que hay que poner. Pero bueno, son cosas muy diferentes. Listo, entonces, para resumir, el tema de la línea de vida,
Para resumir el tema de la línea de vida, perdón, se me salió. ¿Me están viendo la pantalla? Para resumir la línea de vida, entonces, debe tener 3.600 libras o el doble de la fuerza máxima de tensión para una persona. Debe llevar un absorbedor de energía que es recomendado, no es obligatorio, es recomendado. Debe tener puntos intermedios acorde a diseño. Debe llevar un cable en acero inoxidable de 516, preferiblemente cuando es a la intemperie, y debe resistir la estructura, pero debe ser demostrado. No es que resista porque yo lo creo, sino porque debe ser demostrado. Y esto en general es lo que me dice la resolución 1409 de las líneas de vida horizontales. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, voy a continuar ya para finalizar. Vamos a hablar de este elemento que, aunque solo tiene una definición en la resolución 1409, es importante conocer. Línea de vida autorretráctil. La línea de vida autorretráctil a veces es considerada como un elemento de protección porque se puede comprar. Usted lo compra en el mercado y ya tiene su certificación. Pero también es usado como un sistema de detención de caídas o un sistema de protección contra caídas. Las líneas de vida autorretráctiles son equipos cuya longitud de conexión es variable. Obviamente las que conocemos vienen desde 3 hasta 20 metros, es como lo más común del mercado, permitiendo movimientos verticales del trabajador y en planos horizontales. Es decir, que sirve tanto para desplazamientos verticales como para desplazamientos horizontales y en planos inclinados, además, que no superen las especificaciones de diseño del equipo y detienen la caída de un trabajador a una distancia máxima de 60 centímetros. O sea, eso es lo que más puede caer un trabajador, lo máximo. Las líneas de vida autorretráctiles deben ser certificadas. Entonces, normalmente usted las ve en el mercado como desplazamiento vertical, como desplazamiento horizontal, siempre van en una línea de vida conectadas a ya sea a un riel o a un cable, pero van conectadas con algún medio de conexión a una línea de vida, o las puede utilizar como un sistema de detención. Son las tres modalidades. Listo. Eso es todo por hoy. Hasta aquí llega la capacitación de sistemas para trabajo en alturas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud que quiera que le resolvamos en este momento. Ingeniero, muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono, nos pueden escribir. Aquí estamos prestos para ayudarlos. Vamos a enviarles a sus correos la grabación de este webinar para que lo puedan ver nuevamente, lo puedan compartir. Si por alguna razón de pronto no les llega, porque puede suceder que no lleguen los correos porque nos ha estado pasando, entonces nos pueden escribir. Por acá les voy a dejar como nuestra información, ya se las aquí en el chat, en nuestro correo a info@4safeti.com, o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp o llamarnos al número que dejamos ahí, 318-369-7882. Para que les lleguen los correos, y también vamos a enviarles nuestra información con todo nuestro portafolio. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, duda o inquietud. Muchas gracias, señor Carlos, a usted por su tiempo, por estar aquí. Bueno, ingeniero, muchas gracias. No siendo más, creo que no hay ninguna pregunta. Damos por terminado. Esperamos pronto estar nuevamente el próximo mes haciendo otra capacitación con ustedes acerca de toda esta parte de líneas de vida, o ya, como dijo el ingeniero, de pronto algo ya más avanzado, porque esto es como una capacitación básica. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos, muy gentil.